Cordial saludo desde la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. El programa Amigos del Río le invita a participar de la Semana de las Huertas Sembrando Sueños y Esperanzas, donde podrás unirte a las diferentes capacitaciones sobre sus cultivos caseros que hemos preparado a partir del lunes 21 hasta el 26 de septiembre. El video de cada taller será subido cada día después de las 4 de la tarde en el canal de YouTube de la Alcaldía. Recuerde que se enviará certificado solo a quienes participen en 5 de las 6 talleres que se presentarán. Por tal motivo, debes llenar el formulario de asistencia que está en la descripción de cada video. Hoy tenemos la presentación del 6º taller con la ingeniera Marcela Guerrero. Aquí las presento y los dejo con ella. Gracias. Buenas tardes. Como le dijeron, mi nombre es Marcela Guerrero. Yo soy ingeniera industrial y trabajo como contratista en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales. Una de las áreas que tiene a cargo la UAS es el aprovechamiento de los residuos sólidos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de cuál es la gestión que debemos hacer de nuestros residuos sólidos, de los que salen de nuestras casas y especialmente de esos residuos orgánicos que salen de nuestras cocinas, qué podemos hacer con ellos. Entonces, vamos a iniciar viendo unas imágenes de unos impactos ambientales que el ser humano está causando y que pueden asociarse a los residuos sólidos. Entonces, los más evidentes, pues vemos en la parte de abajo la contaminación que estamos causando en cuerpos de agua, en nuestros ríos, en nuestros lagos, lagunas y mares, pues cuando nosotros hacemos una disposición inadecuada de los residuos sólidos. Vemos aquí en la parte inferior izquierda una tortuga que se ha visto afectada físicamente, morfológicamente por un plástico que ha sido arrojado o gestionado inadecuadamente. Y las de arriba vemos que hay una tala de árboles, una explotación pues de los recursos naturales y diríamos, bueno, ¿eso qué relación tiene con los residuos que yo genero pues en mi hogar? Y la razón es que si nosotros no hacemos un aprovechamiento de esos residuos sólidos que pueden reciclarse, por ejemplo, entonces estaríamos impactando o estaríamos haciendo que haya más explotación de los recursos naturales. En este caso, pues fue la tala de unos bosques para producir papel o cartón. Y en la parte superior vemos un oso polar pues que se ha quedado sin su hábitat y también es poco evidente la relación que existe con los residuos, pero es muy importante. Entonces, la razón por la que ponemos esta fotografía aquí es que cuando nosotros enviamos nuestros residuos sólidos orgánicos en el camión de la basura que pasa todos los días por nuestra casa, los estamos enviando al relleno sanitario, no estamos haciendo ningún tipo de aprovechamiento de este tipo de residuos. Cuando se va al relleno sanitario, los residuos orgánicos al degradarse en estas condiciones generan los famosos gases efecto invernadero, que son los que causantes, una de las causas del cambio climático, como lo hemos escuchado últimamente. Entonces, vemos pues que no es tan evidente esa relación, muchas personas tal vez no la conocen, pero si nosotros hacemos algo con esos residuos orgánicos que salen de nuestra casa, nosotros estaríamos ayudando al medio ambiente a que no tenga esos impactos que estamos causando pues día a día en nuestro planeta y que muchas veces no nos damos cuenta o pasamos por alto. Entonces vamos a ver qué es un residuo sólido. Un residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien que el generador presenta para su recolección por parte de la empresa prestadora del servicio público de aseo. Es decir, que es un objeto o algo que ya ha cumplido su función, yo ya lo usé para esa función o esa actividad que yo quería, ya para mí no representa pues no representa ningún interés, es decir, yo ya no tengo nada que hacer con él en mis manos, lo presento a la persona encargada o a la empresa encargada, que muchas veces pues es la persona prestadora del servicio público de aseo, muchas veces es el camión de la basura, que comúnmente lo conocemos así. Pero existen otros prestadores del servicio público de aseo que muchas veces no conocemos, que vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces aquí vemos algunos residuos que generalmente pues los
generamos en nuestras casas botellas plásticas, que la lata del atún, muchas veces medicamentos vencidos que no sabemos qué hacer con ellos. Entonces vamos a hablar qué vamos a hacer con cada uno de estos tipos de residuos sólidos. Primero encontramos los aprovechables. ¿Cuáles son los aprovechables? El cartón, el papel, el vidrio, el plástico y el metal. Lo ideal es que nosotros no le entreguemos esto al camión de la basura. Lo que vamos a hacer es separarlo del otro tipo de residuos en una bolsita aparte y lo vamos a entregar a un prestador del servicio público de aseo que muchas veces desconocemos, que es el reciclador de oficio. Los recicladores de oficio pasan por todo Cali, generalmente unas 2 o 3 horitas antes del camión de la basura. Ellos hacen, digamos, esas mismas rutas y nosotros debemos identificarlo, saber a qué hora pasa esta persona por nuestra calle y a él entregarle esta bolsa de residuos sólidos aprovechables. Entonces le vamos a entregar el cartón, el papel, botellas de vidrio, botellas de plástico, cualquier tipo de plástico y metal, pero se los vamos a entregar en unas condiciones limpio y seco. Es decir, si nosotros nos tomamos un yogur, ¿sí? Entonces vamos a limpiar el contenedor de los restos del alimento que tiene, del yogur en este caso, le vamos a pegar una jugadita, una limpiadita y ahí sí, en ese momento, puedo ingresarlo en la bolsa que yo le voy a entregar al reciclador de oficio. ¿Esto por qué? Porque cuando yo mezclo estos residuos en la bolsa y si se sale un poco del alimento, el yogur, por ejemplo, pues va a contaminar los otros residuos que son, por ejemplo, el papel y el cartón y va a perder su potencial de aprovechamiento. Entonces, esto es muy importante y muchas personas lo desconocen. Sí, es un poquito más de tarea para nosotros en nuestros hogares, pero podemos hacerlo. Otro tipo de residuos son los orgánicos, que serían los restos de comida cruda, procesada, o sea, ya cocinada, o también si nosotros tenemos un jardín, una huerta y le hicimos mantenimiento, cortamos el césped, podamos los árboles, esos son residuos orgánicos también. Vamos a ver más adelante cuál es una opción para ellos. Luego están los residuos no aprovechables, que ya son pues todos aquellos que no tienen un potencial de aprovechamiento, serían pues los que salen de nuestro baño, los residuos sanitarios, los residuos del barrido de nuestra casa, el copor o servilletas o empaques que tengan restos de alimentos y bebidas. Eso no lo podemos aprovechar y lo vamos a mandar a disposición final o al relleno sanitario. Por otro lado, tenemos los residuos especiales. ¿Cuáles son los residuos especiales? Aquellos que por su tamaño o volumen necesitan un tratamiento especial. Entonces encontramos aquí los escombros, las llantas usadas, los colchones, los muebles. Y estos nosotros lo que vamos a hacer es llamar a la línea 110. Cogemos nuestro teléfono, marcamos 110 y nosotros ahí podemos solicitar un servicio especial de las empresas prestadoras del servicio público de aseo para que vayan y nos recojan este tipo de residuos. Lo que no vamos a hacer con este tipo de residuos es pagarle a un habitante de calle, por ejemplo, que es lo que la gente comúnmente hace, 10.000 pesos o 5.000 pesos para que se los lleve. ¿Por qué? Porque estas personas no van a hacer una adecuada gestión de ellos y los van a llevar a lugares donde no deben ir. Por último, tenemos los residuos peligrosos. ¿Cuáles son estos? Entonces, las pilas, las lámparas fluorescentes, aparatos eléctricos y electrónicos, productos químicos, medicamentos vencidos. Estos residuos requieren un tratamiento especial por empresas gestoras de este tipo de fracción. Entonces, lo que vamos a hacer es, desde nuestros hogares, lo que podemos hacer es ir acumulando estos residuos y cuando ya tengamos una cantidad suficiente los podemos llevar a ciertos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? Muchas veces los centros comerciales tienen puntos limpios donde nosotros podemos llevar este tipo de residuos y ahí hacen ya una gestión adecuada de ellos. O existe una aplicación del Ministerio de Ambiente que se llama Red Post Consumo, la podemos descargar, activamos nuestro GPS y nos dice los puntos limpios que están cerca a nosotros donde podríamos llevar este tipo de residuos. O precisamente ya con los medicamentos vencidos, si tenemos una farmacia, una EPS cerca, allí te los pueden recibir. Entonces podemos llevar ahí este tipo de residuos.
¿Cuáles serían entonces los impactos sanitarios y ambientales que estamos causando por una gestión inadecuada de los residuos? Es decir, por un no aprovechamiento de los mismos o por una inadecuada disposición de estos residuos. Entonces, pues una contaminación ambiental, generación de vectores y olores. ¿Cuáles son los vectores? Por ejemplo, si nosotros hacemos un punto de arrojo clandestino en nuestro barrio, en nuestra calle, y las personas empiezan a botar ahí sus residuos, pues van a empezar a llegar mosquitas, cucarachas, roedores, esos son los vectores, porque ellos pueden transmitir enfermedades a los humanos. Entonces ahí estaríamos afectando también la salud pública, no solo la parte ambiental, sino la salud pública también se ve afectada. Pérdida del potencial de aprovechamiento, porque como les dije, muchos de estos residuos pueden aprovecharse posteriormente al uso que nosotros le demos. Pérdida de los recursos naturales. Si nosotros no hacemos la separación de nuestros residuos para que posteriormente se recicle, pues vamos a a incentivar que haya una explotación de los recursos naturales. Afectación de la biodiversidad. Vimos el ejemplo de la tortuga, pero hay muchísimos ejemplos más que comúnmente ya los conocemos. Finalmente, pues estamos enviando todos estos residuos al relleno sanitario. Entonces, les cuento que el relleno sanitario de Cali está ubicado en el municipio de Yotoco. Yotoco queda a 62 kilómetros de Cali. Entonces, tienen que imaginarse que nuestros residuos todos los días de la vida van a transportarse desde nuestra casa hasta Yotoco. ¿Sí? Entonces, ahí hay una contaminación ambiental adicional por el tema del transporte, la quema de combustibles fósiles. ¿Listo? Y además estamos reduciendo la vida útil del relleno sanitario. El relleno sanitario no es eterno, tiene una vida útil y a medida que vamos llevando nuestros residuos allá, pues se va acortando esta vida útil. Cuando ya se termine su vida, pues vamos a tener que buscar otro relleno sanitario, tal vez más lejos, ¿sí? Entonces habrá un tema de transporte adicional, costos adicionales que al final vamos a pagar nosotros. Este es otro impacto que últimamente lo hemos visto mucho en redes sociales y es el séptimo continente. Es decir, que nosotros tenemos un séptimo continente en el planeta que es de plástico. Entonces, alrededor del planeta se han encontrado unas islas solamente de material plástico, así como la que se ve aquí en la foto. Obviamente por el tema de las mareas, pues estos residuos se han ido acumulando en ciertos puntos, pero digamos que para que se hagan una idea, si nosotros sumamos estas 5 islas grandes, pues, de plástico que se han encontrado, sumarían lo que representaría 14 veces Colombia o todo el continente suramericano lleno de residuos plásticos. Así de grandes son estas islas que se han encontrado. Entonces ahí está el llamado a, primero, reducir la cantidad de residuos que nosotros estamos generando, específicamente, bueno, plástico, porque estamos hablando del plástico, pero absolutamente todos los residuos debemos disminuir esta generación. Y si ya, digamos, es inevitable que nosotros reduzcamos, pues lo ideal es que entonces hagamos un aprovechamiento de los residuos que estamos generando y no enviarlos al relleno sanitario. Aquí tenemos unos datos de cómo es la generación de residuos en nuestra ciudad, en nuestro distrito de Santiago de Cali. Nosotros el año pasado desde la UAES se hizo una caracterización de los residuos sólidos domiciliarios, es decir, que salen de nuestras casas, y pudimos darnos cuenta que el 52%, es decir, la mitad de los residuos que nosotros generamos en nuestras casas son de tipo orgánico, son residuos sólidos orgánicos que pueden aprovecharse. Y en el 2019 se generaron 998.026 toneladas de residuos sólidos. Es decir, para que se hagan una idea, eso es equivalente a que diariamente, ojo, diariamente estamos enviando al relleno sanitario 290 alimentadores del mío, de esos verdecitos, de estos que estoy aquí mostrándoles, llenos totalmente de residuos. Entonces, 290 de esos alimentadores todos los días salen desde Santiago de Cali hasta el relleno sanitario en Yotoco. Nuestro relleno sanitario se llama Colomba el Guabal. Entonces, para que
se imaginen un poquito ese impacto que nosotros estamos causando diariamente al medio ambiente. Listo, entonces decíamos, ¿qué vamos a hacer entonces? Yo ya no puedo reducir porque pues es inevitable, tal vez es algo que yo debo comprar, que yo debo usar. Listo, entonces, ¿qué puedo hacer posteriormente? Aprovecharlos. ¿Cómo los podemos aprovechar? En primer lugar, es nuestra obligación separar los residuos de nuestra casa. Entonces, vamos a hacer 2 bolsitas. Usted va a coger 2 bolsitas, no importa el color. No importa si es azul, si es negra, si es blanca, no importa. Y en una bolsita de esas va a poner todos los residuos aprovechables, que ya vimos que son el papel, el cartón, el plástico, el vidrio y el metal, limpios y secos. Y esa bolsita se las vamos a entregar al reciclador de oficio. Entonces, en Santiago de Cali existen 31 organizaciones de recicladores de oficio. Ellos están, digamos, en una transición a la formalización. Muchos de ellos ustedes los van a poder identificar por un uniforme de color azul que en la parte de atrás dice reciclador de oficio, o tienen una gorrita que dice reciclador de oficio, o muchos de ellos tienen camisetas de sus organizaciones y ustedes pueden identificarlas. Y a ellos son las personas que ustedes les van a entregar pues el material que comúnmente se llama, le dicen el reciclaje. Y en otra bolsita vamos a poner todo lo que no es aprovechable. Ya vimos que son los residuos que salen de los baños, el excremento de nuestras mascotas, de barrido, empaques de alimentos, servilletas de grasa, bueno, todo esto que no se puede aprovechar lo podemos poner ahí y ese sí lo mandamos con el camión de la basura como comúnmente lo estamos haciendo a la hora y en el día en que sabemos que pasa la empresa por nuestra casa. Y finalmente pues tenemos la fracción de los residuos orgánicos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? El día de hoy vamos a explicarles una técnica de compostaje. Hay otras tecnologías que podrían aplicarse, pero digamos que esta es una de las más fáciles que se ha hecho hace mucho tiempo y pues podemos hacerla en nuestra casa con elementos que podemos encontrar fácilmente. Entonces vamos a hablar del compostaje. ¿Qué es el compostaje? Es la degradación de la materia orgánica en presencia de oxígeno. Esto es muy importante. Siempre debe haber oxígeno. ¿Por qué? Porque los microorganismos que van a actuar en este proceso son aerobios, es decir, necesitan oxígeno para vivir. Pueden llegar también pequeños animalitos a ayudar al proceso, insectos pequeños. Y este compostaje se da siempre en unas condiciones controladas por nosotros. Es decir, esta degradación de la materia orgánica se da de forma natural, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a hacer en un espacio controlado para que no nos genere ciertas condiciones tal vez que nosotros no queramos. Las condiciones controladas pues van a ser de aireación, la humedad, la temperatura. Este es un proceso que se demora aproximadamente 3 meses y si nosotros ingresamos a nuestro proceso de compostaje 100 kilogramos de residuos sólidos orgánicos, pues vamos a obtener de 30 a 40 kilogramos de compost, es decir, que va a haber una reducción. No es que nosotros metemos 100 kilogramos y vamos a obtener 100 kilogramos de compost, no, eso se va a reducir. Vamos a obtener también unos lixiviados, pues como sabemos, los residuos orgánicos se componen principalmente de agua, así como nosotros, como nuestro cuerpo. Entonces se va a generar unos líquidos que son los lixiviados. En este caso, en el proceso de compostaje los podemos aprovechar. Ya vamos a ver cómo. Se genera un poco de dióxido de carbono, vapor de agua. El dióxido de carbono que se genera aquí es muy poco. Sí, es muy poco comparado con el dióxido de carbono que se generaría si nosotros lo enviáramos al relleno sanitario, que les dije que ahí se generan esos gases de efecto invernadero que ayudan al cambio climático. Entonces aquí se generaría en una porción muy pequeñita. Entonces vamos a ver qué residuos orgánicos recomendamos compostar y cuáles no. Todos los residuos orgánicos se pueden compostar porque se degradan, es materia orgánica, pero nosotros vamos a recomendar ciertos residuos que sí los vamos a meter a nuestra compostera y otros que no. Los que sí van a ser todos los residuos orgánicos que son crudos, que salen de nuestra cocina, que están crudos, como frutas, hortalizas, cáscaras de huevo, alimentos que se me dañaron, se me estropearon,
restos de café, restos de té, restos de infusiones de aromáticas, por ejemplo. Podemos poner todo lo que salga de los restos de nuestras cosechas, de nuestra huerta, restos de corte de césped y poda de árboles. Eso sí lo podemos compostar. Lo que no deberíamos compostar es todo aquello que ya está cocinado, ¿sí? Que tiene aceite, que tiene sal, los cárnicos, ¿sí? Los huesos, nada de esto lo podemos meter. ¿Por qué? Porque hace más lento el proceso de compostaje y además me va a llamar a los vectores, a las mosquitas, a las cucarachas. Entonces es mejor no hacerlo. Tampoco podemos poner productos lácteos, plantas enfermas. ¿Por qué? Porque, bueno, si la plantica está enferma y tal vez, no lo sabemos, el proceso de compostaje no logre pues higienizar esto, entonces vamos a obtener un compost pues no la mejor calidad con esa enfermedad, ¿listo? Entonces dijimos que deberíamos tener unos controles, ¿sí? Esos controles son al aire. Les dije que el oxígeno es muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar esto? La idea es que yo les dije que se demoraba 3 meses. Los 2 primeros meses es un proceso de degradación. En esos 2 primeros meses lo que vamos a hacer es con una palita, vamos a voltearlo, vamos a remover la compostera, toda la mezcla que tengamos adentro de nuestros residuos, para que garanticemos que el oxígeno esté entrando. La compostera que nosotros tengamos también debe tener huequitos o debe también tener lugares por donde pueda entrar el aire, ¿sí? De esa manera nosotros garantizamos la aireación. Y el último mes, que ya es un mes de maduración, vamos a hacer ese volteo con la palita, con un palo, una vez cada 15 días. ¿Listo? La humedad. Nosotros vamos a tener que controlar que la humedad de nuestra compostera sea aproximadamente de 60%. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Existe una técnica que es la técnica del puño. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos nuestra compostera y lo que vamos a hacer es meter la mano, coger un puño de la mezcla que esté ahí y apretarlo. Si en ese momento cuando apretamos sale líquido, sale agüita, es que está muy húmedo, ¿sí? Si nosotros apretamos y abrimos la mano y eso se desborona, no se queda en la forma del puño, está muy seco, necesita agua. Pero si nosotros hacemos la prueba del puño y abrimos la mano y eso se queda con la forma de mi mano compacto, entonces esa es la humedad exacta que nosotros necesitamos en nuestra compostera. Entonces, eso es una forma fácil de saber si lo estamos haciendo bien. La temperatura en el proceso del compostaje va a aumentar al inicio, va a tener esta curva, sí, al inicio va a aumentar y luego va a estabilizarse. En composteras grandes se pueden alcanzar hasta 70 grados centígrados de temperatura. Tal vez si nosotros tenemos pues una compostera pequeña en nuestra casa, no vamos a llegar a una temperatura tan alta, pero si ustedes meten la mano, van a corroborar que la temperatura ha aumentado y eso es bueno y eso es normal. ¿Listo? Entonces, en la primera fase, que es la descomposición y degradación, entonces van a actuar ahí bacterias y hongos que van a elevar la temperatura. Sí, y esa elevación de la temperatura es buena, ¿por qué? Porque va a acabar con algunos microorganismos o organismos que están causando enfermedades. Y la maduración ya es el último mes, como les dije, entonces actúan también microorganismos, pero también pueden llegar pequeños animalitos porque ya estamos a una temperatura ambiente y ellos se van a sentir cómodos ahí y no pasa nada, porque nos están ayudando a degradar esa materia orgánica. Entonces, hay unas etapas del compostaje. Ya vamos a ver las etapas. Primero vamos a ver aquí las tecnologías de compostaje. La primera es en hileras o pilas. Entonces, en nuestra casa o en alguna finca que tengamos, nosotros podemos poner como una especie de montículo o de montañita, ¿sí? Con la mezcla de los residuos y allí hacer nuestro proceso de compostaje. Esta es una opción fácil que no necesita realmente pues más insumos que el espacio, que la superficie.
También existe las hileras o pilas con aireamiento pasivo, que es cuando tenemos la montañita, el montículo, la pila del compostaje y le introducimos, por ejemplo, aquí tubos de PVC, por ejemplo, con huequitos que ayudan a que el aire entre de forma natural. Ya en plantas de compostaje, pues, o muy grandes que necesitan un aireamiento forzado, entonces ya hay unos sistemas de tuberías, hay un motor de ventilación que lo que hace es bombear el aire todo el tiempo a las pilas. Entonces ahí no es necesario que nosotros movamos, ¿sí? Como lo habíamos dicho, para garantizar la aireación, porque ya el motor pues le está garantizando ese oxígeno al compostaje. Tenemos en contenedores, que son los más fáciles que podemos adaptar en nuestra casa, ¿sí? En recipientes donde les hacemos huequitos, ya vamos a ver algunos ejemplos, y ahí empezar a hacer pues todo el proceso. Listo, antes de empezar con el proceso vamos a recordar lo que sí podemos compostar y lo que no. Entonces dijimos que todo lo que sale de nuestras cocinas, crudo, los restos del jardín, estiércol de animales herbívoros sanos, también podemos ponerlo. Es muy bueno, pero que nosotros sepamos que son herbívoros y que están sanos. Listo, restos de cocina, ¿sí? Podemos poner en pequeñas cantidades los cartones de huevo, las bolsas de papel, ¿sí? Pero que estén limpios, que no tengan grasa. Lo que no, obviamente, el estiércol de nuestros perros, de nuestros gatos, los filtros de cigarrillos, pañales, bueno. Tampoco podemos meter servilletas que tengan estas ilustraciones con las que vienen a veces, que la frutica, que el animalito, porque es una tinta química que al final puede persistir en el proceso, en el compost que obtengamos y pues no va a ser de la mejor calidad. Y finalmente evitamos entonces carnes, pescados, productos derivados de la leche, productos que tengan levadura, grasa o materiales con sal. Eso no lo vamos a meter en nuestra compostera. Ahora sí vamos a ver el paso a paso del proceso. Entonces, existe una receta. Es una receta que nosotros siempre le asociamos a una receta de la cocina para que la gente lo recuerde fácilmente. Entonces, ¿cómo es la receta del arroz? Entonces, nosotros utilizamos 2 tazas de agua por 1 taza de arroz, ¿cierto? Entonces, aquí en el proceso de compostaje es lo mismo. Utilizamos 2 partes de residuos frescos por 1 parte de residuos secos. ¿Cuáles son los residuos secos? Entonces, son todos esos residuos orgánicos crudos que salen de nuestra cocina, todo lo que hablábamos. Y los residuos vegetales frescos, todo lo que sale de nuestro jardín, de nuestra huerta, eso sería fresco. Y por otra parte, tenemos los secos. Entonces, ¿cuáles son los secos? Entonces, si yo tengo hojarasca seca, eso podría ser la parte seca. Pasto seco. Si no lo tengo y me es difícil conseguirlo, puedo reemplazarlo con aserrín, con tierra negra. Una mezcla de aserrín y tierra negra. Esa sería mi parte de residuos secos. Entonces, recordemos, 2 partes de residuos frescos por 1 parte de residuos secos. Esa es la mezcla ideal para que nuestro compost tenga la calidad que nosotros requerimos y no se nos presenten inconvenientes más adelante porque hay exceso de humedad o muy poca humedad. Bueno, el segundo paso que nosotros vamos a hacer es triturar los residuos, que tengan aproximadamente entre 5 y 10 centímetros. No tiene que ser exacto, obviamente no vamos a coger aquí una regla y medirlos, pero lo ideal es que tengan estas dimensiones. Si es muy grande, o sea, si se pasa estas dimensiones, pues tal vez el proceso se haga un poco más lento. Y si es mucho menor, sí, porque alguien podría decirme, no, entonces yo voy a triturar en mi licuadora los residuos y listo, los pongo en la compostera. Pues no sería lo ideal. ¿Por qué? Porque no se permitiría el paso del aire natural entre los residuos. Entonces, lo ideal es que tengan estas dimensiones. Listo, luego yo ya tengo mi compostera, ya tengo mis residuos, 2 partes de frescos por 1 de secos. Entonces voy a armar como una especie de lasaña. Entonces voy a empezar con la última capa de materiales secos y si puedo obtener materiales gruesos como ramitas, lo puedo poner aquí porque esta última capa pues va a absorber esos lixiviados que pueden generarse a lo largo del proceso.
Y luego ya así voy poniendo una capita de residuos orgánicos secos, frescos, secos, frescos, así sucesivamente hasta terminar. Y siempre, siempre voy a terminar con una capa de residuos orgánicos secos, ¿sí? Gruesita. ¿Por qué? Para evitar que los olores salgan de mi compostera o para evitar que lleguen mosquitas, ¿sí? Pueden llegar algunas mosquitas chiquiticas, sí, pero digamos que eso hace que no lleguen tantas de estos animalitos, ¿vale? Listo. Posteriormente, ya ubicamos nuestras capitas, pues vamos a hacer el proceso del volteo del que hablábamos. Entonces decíamos que los primeros 2 meses, entonces lo vamos a hacer 2 veces por semana. Entonces aquí vemos en la foto un ejemplo de una compostera que han adaptado. Entonces vean que tienen huequitos por todos los lados y tienen ahí su palita para hacer la remoción, la mezcla. Se humedece con agua cuando veamos, pues con la prueba del puño que realmente está muy seca, entonces le echamos agüita o el lixiviado, ya vamos a ver más adelante cómo podemos hacer eso, pero si lo queremos hacer con agua, listo, mezclamos con agua, listo, y vemos y hacemos la comprobación siempre de la humedad. Es muy importante porque ya vamos a ver más adelante algunos problemas que se pueden presentar, pero si hay mucha humedad pueden llegar muchos animalitos que a veces no queremos que lleguen. Y el último mes, sí, la etapa de maduración, lo removemos cada 15 días. La temperatura, pues digamos que ya en plantas de compostaje un poco grandes, si hacen una medición de la temperatura para controlar que se esté generando esa curva que yo me mostraba atrás, pero digamos que en nuestras casas, pues al ser un proceso pues muy residencial, muy artesanal y muy pequeño, pues no es necesario. Listo. Entonces hacemos la remoción 2 veces por semana, los primeros 2 meses y el último mes cada 15 días. Repetimos esto, entonces hasta cumplir los 3 meses que dura nuestro proceso. Al final vamos a obtener el compost que va a ser un producto que huele a tierra, que se ve como la tierra, ¿sí? Es nuestro abono orgánico. Muchas veces hay residuos que tras los 3 meses pues, de proceso persisten, como por ejemplo, pues las semillas de aguacate o bueno, algún residuo que se nos quede. Entonces lo ideal es tamizarlo, cernirlo y esos residuos que me persistieron, pues los puedo volver a poner en el siguiente proceso de compostaje. Y ya el proceso que obtenemos el compost, pues lo podemos utilizar en nuestro jardín, en nuestras huertas para lo que no necesitemos. Ese sería el proceso. Entonces, es muy fácil, realmente pues no es complicado, no tiene mayor ciencia, simplemente es empezar a hacer el proceso, conocerlo. La primera vez se pueden presentar, sí, ciertos problemas, vamos a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, se me puede presentar que me huela podrido, entonces eso puede ser exceso de humedad. Tal vez nosotros picamos los residuos muy chiquiticos o hay mucha humedad, entonces eso hace que empiecen a actuar otro tipo de microorganismos, los anaerobios, es decir, los que no necesitan de oxígeno para vivir y se me puede empezar a oler mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? Mezclar el compost, ¿sí? Darle vuelticas y agregar residuos secos hasta que tengamos el porcentaje de humedad que nosotros necesitamos. Se me puede presentar una capa blanca sobre el material, eso es que hay hongo. Nosotros antes dijimos que estaba bien porque los hongos son los microorganismos que están actuando ahí en la degradación de los residuos orgánicos. Sin embargo, pueden presentarse también hongos cuando hay exceso de humedad. Entonces tenemos que hacer la prueba del puño y si hay exceso de humedad, agregar los secos. Pueden llegar mosquitas, ¿sí? A veces llegan arañitas muy chiquitas, pero ya llegan muchas, ¿sí? Puede que haya en exceso de humedad. Entonces, siempre, siempre tenemos que revisar que la mezcla que nosotros estamos haciendo sea 2 veces residuos frescos por una de secos. Si aún persiste, pues vamos a agregar un poco más de residuos secos. Entonces, vemos que los problemas que se nos pueden presentar básicamente es por eso, exceso de humedad o que no hay la humedad que nosotros requerimos. ¿Listo? Entonces, ese es un indicador muy, muy importante. ¿Cuáles son los beneficios entonces de
de hacer compostaje en nuestra casa, pues primero nosotros estábamos transformando un residuo sólido que para nosotros ya no tenía ningún valor. Nosotros ya queríamos presentarlo a la empresa del Servicio Público de Aseo para que se lo lleve. Ya no lo queríamos en nuestra casa, no nos servía, lo estamos transformando en algo que necesitamos. ¿Sí? Si tenemos jardín, si tenemos una huerta o queremos construir una huerta, entonces lo transformamos en algo que nos sirve. Y eso va de la mano con el último, que es reducción del consumo de fertilizantes químicos. Si nosotros tenemos una huerta, un jardín, pues generalmente vamos y compramos unos fertilizantes químicos que lo que van a hacer es seguir contaminando nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque la planta va a absorber un porcentaje muy pequeño, ¿sí? Del fertilizante, y el resto pues va a contaminar los suelos, va a contaminar las aguas subterráneas o superficiales que existan cerca. Y por último, pues vamos a ayudar a aumentar la vida útil de ese relleno sanitario que les hablaba que queda allá en Yotoco, y es muy importante. Eso también es un impacto ambiental muy significativo. Entonces, digamos, los beneficios del compostaje pues son muy claros, están ahí, y es un proceso que es muy fácil de hacer. Vamos a ver entonces unos tipos de compostadores que nosotros podemos hacer en nuestra casa. Lo ideal es que nosotros empecemos a usar los elementos que tengamos en la casa, que no necesitemos comprar, que utilicemos los recursos y la imaginación. Hay personas que son muy ingeniosas y pues que se idean composteras pues con recursos muy escasos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el cajón de madera, que básicamente es la unión de las estivas de madera, ¿sí? O alguien podría decir, yo quiero utilizar estivas de madera plástica que ahora se pueden encontrar en el mercado, que es madera de plástico reciclado, entonces, y van a durar un poco más. Entonces, también existe esa opción, sí, hacer un cajón con estivas, ya sea de madera o de madera plástica, y formar un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, y ahí vamos a garantizar que pase el aire, ¿sí? Por estas ranuras, y adicionalmente, obviamente, siempre vamos a tener que voltear con la pala. Otra opción son los bloques de madera, entonces formar también igual como un cubo, pero, pero siempre, siempre miren que hay unos huequitos por aquí, dejando espacios para que el oxígeno transcurra libremente. Finalmente, acá tenemos el uso de mallas con madera, ¿sí? Podemos hacer cubos con mallitas, o esta, por ejemplo, sí, que simplemente se usó malla. Entonces ya la creatividad va a aflorar aquí, y vamos a construir una compostera de acuerdo a lo que nosotros tengamos. Obviamente en el mercado ya hay unas composteras que se llaman progresivos, ¿sí? Entonces son composteras que están en el mercado, entonces uno va ingresando los residuos orgánicos por la parte de arriba, ¿sí? Y se espera todo el proceso. Al final hay una compuerta en la parte de abajo de donde se saca ya el producto resultante, es decir, el compost. Esta opción pues ya es un poco más fácil. Por ejemplo, esta es muy pequeña, que son los cuñetes de pintura. Muchas veces en las casas hay estos baldes sin ser utilizados. Lo que hacemos es abrirles huequitos con un taladro por todos los lados, por absolutamente todos los lados, y por abajo también para recolectar el lixiviado. Podemos utilizar esos baldes de esos cuñetes, o ya baldes un poco más grandes. Miren que han adaptado estos baldes y han puesto una compuerta abajo, asemejándose a estos progresivos que están en el mercado. Entonces las opciones son múltiples y son muy fáciles de conseguir. Simplemente vamos a reutilizar elementos que están en nuestra casa o en nuestro vecindario, y le podemos pedir a alguien para hacer una compostera. Bueno, aquí, como les digo, ya hay gente muy ingeniosa que podría decirnos, yo puedo construirme un compostador giratorio, y lo hacen en sus casas. Entonces existe también esta opción. Aquí lo que se hace es que se evita que haya una pala y que esté moviendo, sino que simplemente ya con girarlo y con los huequitos por todos los lados, pues se garantiza que entre el oxígeno a toda la mezcla de nuestros residuos orgánicos. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer con los lixiviados?
El lixiviado, miren, es así como se presenta aquí en la fotografía. Es un líquido color negro marrón oscuro. Tiene una alta carga orgánica, tiene muchos nutrientes que nosotros podemos utilizar en nuestro compost, porque nosotros necesitamos humedecer nuestro compostaje. Entonces lo que podemos hacer es, por una parte de lixiviados, mezclarla con 5 partes de agua. Es decir, si yo tengo tal vez una botellita de lixiviados, lo mezclo con 5 botellitas de agua, ¿sí? Y esa mezcla la puedo utilizar para humedecer mi compost, ¿sí? Y si yo quiero utilizarla como fertilizante líquido, también lo podemos hacer. Igual lo mezclamos con 5 o 6 partes de agua y ya lo podemos utilizar en nuestra huerta o en nuestro jardín. ¿Listo? Ese sería el proceso. Vamos a ver un video cortico que nosotros hemos hecho desde la UAS para dejar un poco más claro eh, lo que hemos hablado y que lo vean un poco pues ya de manera más visible y no solo teórico. Una práctica ambiental que podemos hacer de nuestros hogares es el compostar. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir un recipiente. Como pueden observar, yo le hice unos pequeños para que exista una mayor aireación durante. Voy a presentar toda mi pantalla. Una práctica ambiental que podemos hacer de nuestros hogares es el compostar. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir un recipiente. Como pueden observar, yo le hice unos pequeños orificios para que exista una mayor aireación durante el proceso. Los otros materiales que necesitamos son tierra, residuos orgánicos como cáscaras de frutas y verduras y material seco, como resto de poda. Picamos nuestros residuos orgánicos para que exista una mayor degradación. Luego de tener nuestros residuos ya picados, procedemos a agregarlos a este recipiente. Lo primero que vamos a hacer es agregar una capa de material seco con el fin de que se absorba la humedad de los residuos orgánicos. Agregamos un poco de tierra, una capa de residuos orgánicos. Nuevamente material seco, un poco de tierra, residuos orgánicos. Repetimos este mismo proceso hasta terminar los residuos. Finalmente, la última capa que dejamos es de material seco para evitar la presencia de moscas u otros agentes contaminantes. Después, cada semana vamos a mover nuestra mezcla, adicionamos agua si nuestra mezcla está seca y verificamos cómo va el proceso de degradación. Como pueden observar, ya todos los residuos orgánicos en su mayoría están degradados. Lo que vamos a hacer es retirar el material grande, lo vamos a dejar a un lado y por medio de un cernidor lo vamos a pasar para retener esos materiales gruesos, con el fin de que nos quede el material más fino. Después de los 23 días que duró nuestro proceso de compostaje, no solo obtuvimos abono orgánico rico en nutrientes, el cual puede ser destinado para nuestros jardines o huertas caseras, sino que también redujimos nuestra cantidad de residuos orgánicos generados en el hogar, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.
ejemplo, lo hizo en un apartamento, entonces por lo tanto no tenía mucho espacio y utilizó un contenedor muy pequeñito. Obviamente eso ya va a depender del espacio que tengamos en nuestras casas. Obviamente, si son contenedores, si son baldes muy pequeñitos, pues no se va a poder aprovechar el 100% de los residuos que salgan de nuestra cocina. Entonces, entre más grande sea nuestra compostera, entre más grande sea el espacio con el que contamos, pues vamos a aprovechar un porcentaje mayor. Eso a nivel de nuestras casas, pero digamos que si hay alguien interesado en saber qué puede hacer a nivel ya de una empresa, de una industria, pues existen empresas. Aquí en Cali existen como 5 empresas que se dedican a esto, a recoger los residuos orgánicos y hacerles el proceso de compostaje o lombricompostaje ya con lombrices y generar el compost, ¿sí? Obviamente ya por ser un proceso industrial, un proceso tan grande, acarrea unos costos adicionales. Pero bueno, el proceso a nivel residencial es el que les mostré, es muy fácil de implementar, es simplemente sacar un poquitico más del tiempo que nosotros estamos acostumbrados a que nosotros ponemos los residuos en la bolsa de basura, la sacamos, el camión se la llevó y listo, no, sí acarrea unos pasos adicionales, pero está en la voluntad pues de uno y en ayudar el medio ambiente, la opción pues es esta, la del compostaje. Entonces eso sería todo el proceso. Igualmente, si tienen alguna duda adicional o, o tienen una institución educativa, por ejemplo, nosotros desde la UAES hacemos apoyo y acompañamiento a instituciones educativas públicas con todo este proceso de compostaje. Entonces pueden contactarnos, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales, que ahí resolveremos sus dudas o haremos acompañamiento también a las comunidades. Muchas gracias, ingeniera Marcela, y gracias a todos por participar de esta jornada. Recuerden llenar el listado de asistencia en la descripción del video. Los comentarios los estaremos contestando tan pronto podamos y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias.